Trama breve. La historia se desarrolla en Houston, Texas, durante el verano de 2023 y narra el trágico romance entre Victoria Davis, la hija de un magnate del petróleo, y Enrique Méndez, el empleado doméstico de la familia. Su relación secreta poco a poco se convierte en un complicado triángulo amoroso. El triángulo comienza a formarse cuando el padre de Victoria, John Davis, sin querer, se convierte en objeto de los celos. Victoria, cansada de la constante ausencia de su padre y su actitud fría, encuentra consuelo en Enrique, quien trabaja en su casa y siempre está atento a ella. Su relación se desarrolla en secreto, pero Victoria no puede evitar los conflictos internos provocados por la influencia de su padre en su vida. Cuando Victoria empieza a sospechar que su padre tiene interés en una de sus jóvenes asistentes en el trabajo, entra en un estado emocional extremo, lo que la impulsa a tomar decisiones peligrosas. Enrique, observando su creciente obsesión, se ve atrapado en un conflicto entre el amor, el deber y el miedo por su propia vida. Capítulo 1. El comienzo. El calor abrasador del verano en Houston envolvía la ciudad como una manta pesada. Era junio de 2023, y en el lujoso barrio de River Oaks, las majestuosas mansiones permanecían inmóviles bajo el sol, con sus enormes jardines impecablemente cuidados y sus elegantes fachadas de ladrillo y mármol brillando bajo la luz. Entre todas estas propiedades, destacaba una en particular, la residencia de la familia Davis, ubicada en la prestigiosa Inwood Drive. A simple vista, la vida en esa casa parecía perfecta, pero, como en tantas historias de riqueza y poder, las apariencias engañaban. Victoria Davis, la hija del magnate del petróleo John Davis, se encontraba en la terraza del segundo piso de la casa, mirando el horizonte con expresión vacía. Tenía 24 años, una joven hermosa, con piel clara y delicada, y cabellos castaños que caían en ondas suaves sobre sus hombros. A menudo recibía cumplidos por su aspecto, pero ninguna cantidad de admiración o halagos lograba llenar el vacío que sentía en su interior. Victoria vivía una vida de privilegios, rodeada de lujo y opulencia, pero se sentía sola, aislada en una jaula dorada construida por las expectativas de su familia y la sociedad que la rodeaba. Desde que tenía memoria, su padre, John Davis, había sido un hombre distante, frío, y completamente absorto en su trabajo. Como dueño de una de las compañías petroleras más importantes de Texas, John estaba constantemente viajando y reuniéndose con empresarios, políticos y figuras influyentes. El tiempo que pasaba en casa era limitado, y cuando lo hacía, sus interacciones con Victoria eran breves y formales, como si fuera una obligación más que una conexión auténtica. Desde la muerte de su madre cuando Victoria era una niña, su relación con su padre se había vuelto aún más distante. John había enterrado su dolor en el trabajo, y Victoria, por su parte, había crecido rodeada de niñeras, tutores privados y el personal doméstico que mantenía la casa en funcionamiento. Sin embargo, a pesar de estar rodeada de personas, nunca había sentido una verdadera cercanía con nadie. Uno de los empleados de la casa, Enrique Méndez, era diferente. Enrique tenía 28 años, un hombre de origen mexicano que había llegado a trabajar para la familia Davis hacía un par de años. Era reservado, pero siempre cortés y atento. Enrique era el tipo de persona que podía pasar desapercibida fácilmente, pero su presencia tranquila y constante no había escapado a la atención de Victoria. En los últimos meses, había notado cómo Enrique parecía estar siempre cerca cuando ella necesitaba algo, aunque fuera sin pedirlo directamente. Sabía que era su trabajo atender las necesidades de la casa, pero había algo en su disposición silenciosa que la atraía. Aquel día, mientras estaba en la terraza, el sol abrasador comenzaba a bajar en el horizonte, dejando un resplandor dorado en el cielo. Victoria escuchó el suave sonido de pasos acercándose y giró la cabeza para ver a Enrique, quien subía las escaleras exteriores con una bandeja en la mano. Sobre la bandeja había una jarra de té helado y un vaso alto con hielo que tintineaba suavemente con cada movimiento. Enrique, con su piel bronceada y su cabello oscuro peinado hacia atrás, le sonrió de manera respetuosa pero cálida. «Señorita Davis, pensé que tal vez le gustaría algo para refrescarse», dijo con su suave acento. Victoria esbozó una sonrisa agradecida, pero apenas visible, y asintió. «Gracias, Enrique», respondió, su voz tranquila pero cargada de una ligera melancolía. Enrique colocó la bandeja sobre una pequeña mesa en la terraza y vertió el té en el vaso antes de ofrecérselo. Victoria lo aceptó con un leve movimiento de cabeza y dio un sorbo, sintiendo el alivio del líquido fresco en su garganta. El silencio se instaló entre ellos,
pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que, con el tiempo, se había vuelto familiar. ¿Estás muy ocupado hoy?, preguntó Victoria, rompiendo la quietud. No solía hacer preguntas personales al personal de la casa, pero con Enrique, se había sentido cada vez más inclinada a entablar conversaciones más allá de las formalidades. Enrique levantó la vista hacia ella, sorprendido pero no incómodo por la pregunta. No más de lo habitual, señorita, respondió con calma. Hay algunos arreglos que supervisar en el jardín y la limpieza en la casa principal, pero todo está bajo control. Victoria asintió, su mente vagando mientras miraba el jardín perfectamente mantenido debajo de ellos. Debe ser agotador, estar siempre trabajando, especialmente con este calor, comentó ella, y luego añadió, en un tono más bajo. Aunque supongo que siempre es mejor tener algo que hacer. Enrique la observó por un momento antes de responder. Había aprendido a leer las sutilezas en el comportamiento de las personas, especialmente en alguien como Victoria, que rara vez expresaba sus verdaderos sentimientos abiertamente. Sabía que, a pesar de todo el lujo que la rodeaba, ella no era feliz. Podía verlo en la forma en que sus hombros se encorvaban ligeramente cuando pensaba que nadie la observaba, en la mirada perdida que a veces dirigía al horizonte. A veces, mantenerse ocupado ayuda a no pensar demasiado, dijo Enrique con suavidad, mirando también hacia el jardín. Victoria lo miró de reojo, sorprendida por la empatía en su comentario. Era como si, de alguna manera, él entendiera exactamente lo que ella estaba sintiendo. Sí, murmuró ella, sus ojos verdes brillando brevemente. Tienes razón. Los días continuaron de manera similar. Victoria y Enrique comenzaron a compartir más momentos como ese, pequeños intercambios que parecían inofensivos al principio, pero que poco a poco fueron creando un vínculo entre ellos. Enrique nunca cruzaba los límites de la profesionalidad, pero Victoria podía sentir una conexión en sus conversaciones, en sus miradas fugaces, y en los gestos amables que él le ofrecía sin esperar nada a cambio. Era un contraste absoluto con la indiferencia de su padre. Una tarde, mientras Enrique ayudaba a Victoria a seleccionar flores frescas para decorar el comedor, ella se atrevió a preguntarle más sobre su vida. ¿Siempre has vivido en Houston?, preguntó ella, mientras sostenía una rosa blanca entre los dedos. Enrique sonrió levemente, pero su mirada se nubló un poco. No, crecí en un pequeño pueblo al sur de la frontera, en México. Vine a Estados Unidos hace unos años, buscando mejores oportunidades. Victoria asintió, intrigada por su historia. Había algo en su tono de voz que sugería que había más detrás de sus palabras, algo que no estaba diciendo. Pero ella no quiso presionarlo. Sabía lo que era guardar secretos, vivir una vida de fachada. En cierto modo, sentía que ambos compartían ese mismo peso invisible. A medida que los días de verano se volvían cada vez más largos y calurosos, la relación entre Victoria y Enrique siguió creciendo en silencio. No había palabras explícitas, ni promesas hechas, pero ambos sabían que algo estaba cambiando. En las noches, cuando Victoria se encontraba sola en su habitación, pensando en la rutina solitaria de su vida, encontraba consuelo al recordar las pequeñas interacciones que había tenido con Enrique durante el día. Sin embargo, sabía que cualquier cosa más allá de una simple amistad entre ellos estaba condenada desde el principio. Su padre nunca lo permitiría. John Davis era un hombre de principios rígidos y expectativas inquebrantables. Victoria había visto lo rápido que podía cortar de raíz cualquier cosa que amenazara su imagen pública o los intereses de la familia. Capítulo 2. La atracción peligrosa. El calor de Houston continuaba intensificándose en julio de 2023, sofocante e implacable, haciendo que el aire alrededor de la residencia Davis se sintiera denso y cargado. Dentro de la mansión, el aire acondicionado proporcionaba alivio, pero no podía enfriar la creciente tensión emocional que se formaba dentro de Victoria Davis. Desde su punto de vista, la vida se tornaba más compleja, más enredada, y el único escape que parecía tener era Enrique Méndez. Sin embargo, la realidad que la rodeaba se volvía cada vez más difícil de ignorar, y las grietas en la fachada perfecta de su vida comenzaban a expandirse. Victoria había empezado a notar ciertos cambios en el comportamiento de su padre, John Davis. Él siempre había sido un hombre distante, pero últimamente sus ausencias habían sido más prolongadas y frecuentes. Pasaba menos tiempo en casa, y cuando estaba allí, su mente parecía estar en otro lugar.
Las pocas conversaciones que tenían eran aún más frías y distantes que de costumbre, casi como si su hija fuera una carga para él. En esos breves intercambios, Victoria detectaba algo diferente en los ojos de su padre, una especie de inquietud que no había visto antes. Esto comenzó a despertar en ella una profunda inseguridad, una sensación de que algo estaba cambiando sin que ella pudiera controlarlo. Fue durante una de esas noches solitarias, mientras caminaba por la casa silenciosa, que Victoria escuchó una conversación que cambió todo. Estaba pasando cerca de la oficina de su padre cuando oyó la voz grave de John y otra voz, más aguda y femenina. La curiosidad pudo más que su prudencia, y se acercó lo suficiente como para escuchar las palabras que la dejaron helada. «Amanda, no puedo dejar de pensar en ti», decía John, su tono suave, casi cariñoso, algo que Victoria nunca había oído de él. «Esta relación es complicada, pero no puedo evitarlo». El corazón de Victoria se hundió. Amanda. Conocía ese nombre. Era la joven asistente de su padre, una mujer atractiva y ambiciosa de poco más de 30 años, que trabajaba en su oficina desde hacía poco tiempo. Victoria había notado la presencia de Amanda en varias ocasiones, pero jamás había pensado que pudiera representar una amenaza real para su relación con su padre, una relación que, aunque distante, era lo único que le quedaba de su núcleo familiar. El descubrimiento de esa posible relación entre su padre y Amanda desató una tormenta emocional en Victoria. Se sintió traicionada, no solo como hija, sino también como mujer. ¿Cómo podía su padre, que nunca le había demostrado afecto, mostrar tanto interés por alguien que ni siquiera era parte de la familia? Las inseguridades de Victoria se mezclaron con el dolor y el resentimiento, creando una espiral de emociones que no podía controlar. Y en medio de esa confusión, solo había una persona a la que podía recurrir, Enrique. Con el paso de los días, Victoria comenzó a buscar más la compañía de Enrique. Lo encontraba en diferentes lugares de la casa y, aunque no necesitaba nada en particular, inventaba excusas para hablar con él o simplemente para estar cerca de él. Enrique, por su parte, siempre mantenía la compostura, aunque notaba que algo en Victoria había cambiado. Había una urgencia en su mirada, una especie de desesperación contenida que él no podía ignorar. Aunque seguía cumpliendo con su trabajo con la misma diligencia de siempre, empezó a sentir que la barrera entre ellos se desmoronaba de manera peligrosa. Una tarde, mientras Victoria paseaba nerviosamente por el jardín trasero, se encontró con Enrique, quien estaba podando las rosas. El olor dulce de las flores llenaba el aire, pero la mente de Victoria estaba demasiado ocupada con los pensamientos de traición y dolor para apreciarlo. «Enrique», dijo con un tono casi imperativo, deteniéndose junto a él. Enrique levantó la vista, sorprendido por la tensión en su voz. Se enderezó y dejó las tijeras de podar a un lado, limpiándose las manos en un trapo. «¿Señorita Davis?», respondió con su habitual respeto, pero con un matiz de preocupación en su tono. Sabía que algo no estaba bien. Victoria no perdió tiempo en rodeos. Todo lo que había estado reprimiendo en los últimos días salió de golpe. «Mi padre está viendo a otra mujer», soltó, con la voz temblorosa de emoción contenida. «Es su asistente, Amanda». Lo escuché. Lo escuché decirle cosas que nunca me ha dicho a mí. Enrique la miró fijamente, sin saber qué decir. No era su lugar entrometerse en los asuntos personales de la familia, y mucho menos en algo tan delicado. Pero la angustia en los ojos de Victoria le llegó al corazón, y no pudo evitar sentir una profunda compasión por ella. Sabía lo que era sentirse traicionado, aunque nunca lo hubiera vivido en la misma magnitud. «Lo siento mucho, señorita», dijo con sinceridad, aunque su voz era suave y controlada. «Debe ser muy difícil para usted». Victoria asintió, sus ojos verdes brillando con lágrimas contenidas. «No lo entiendo», Enrique, dijo, su voz bajando a un tono. «Él siempre ha sido distante, pero nunca pensé que podría hacer algo así. ¿Qué tiene ella que yo no tenga?». Enrique sintió que estaba caminando por una cuerda floja. Por un lado, no quería decir algo que pudiera empeorar la situación, pero por otro, quería ser honesto con ella, quería ayudarla a entender que, tal vez, no se trataba de una competencia entre ella y Amanda. «No creo que sea algo que usted haya hecho mal, señorita», dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. «A veces, las personas cometen errores que no tienen nada que ver con los demás. Es una debilidad en ellos, no en usted». Victoria lo miró fijamente,
como si estuviera buscando en sus ojos una verdad que pudiera calmar el torbellino en su interior. Pero en lugar de encontrar alivio, lo que encontró fue algo más profundo, algo que había estado intentando ignorar desde hacía semanas. Enrique era el único que la entendía, el único que estaba allí para ella. Era diferente de todos los demás, y, en ese momento, lo necesitaba más que nunca. Tú eres diferente, Enrique, dijo en un susurro, dando un paso más cerca de él. Tú siempre estás aquí. Siempre me escuchas. Enrique sintió el cambio en la atmósfera entre ellos. Podía ver en los ojos de Victoria algo que iba más allá de la simple gratitud. Había una intensidad, un deseo que no había estado allí antes, al menos no de manera tan evidente. Y aunque parte de él se sentía halagado por la atención de una mujer como ella, sabía que lo que estaba ocurriendo entre ellos podía llevar a un camino peligroso. Solo hago mi trabajo, señorita, respondió con calma, pero su tono tenía una nota de advertencia, como si quisiera marcar un límite invisible entre ellos. Victoria no pareció escuchar esa advertencia. Su mente estaba nublada por una mezcla de emociones, el dolor de la traición de su padre, la confusión sobre su lugar en el mundo, y ahora, la atracción cada vez más fuerte hacia Enrique. Todo se estaba volviendo demasiado, y en lugar de enfrentar esas emociones de manera racional, se dejó llevar por el impulso. No eres solo un empleado, dijo, con una voz más baja y más firme. Eres mucho más que eso para mí. Antes de que Enrique pudiera responder, Victoria dio un paso más hacia él y, en un movimiento impulsivo, lo besó. Fue un beso rápido, pero cargado de una intensidad que lo tomó por sorpresa. Enrique se quedó inmóvil por un momento, su mente luchando por procesar lo que acababa de ocurrir. Por un lado, una parte de él deseaba corresponderle, pero la otra, la parte más racional, sabía que no podía, no debía. Con suavidad, pero con firmeza, Enrique la apartó, creando una distancia entre ellos. Señorita Victoria, dijo con un tono serio, pero no cruel, no podemos hacer esto. Victoria, con el rostro aún enrojecido por la emoción, lo miró con incredulidad. ¿Por qué no?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Es por mi padre? ¿Por qué soy de una familia rica y tú trabajas aquí? Enrique negó con la cabeza, aunque sabía que la diferencia de clases sociales jugaba un papel importante. Pero no era solo eso. Era el hecho de que Victoria estaba buscando algo en el que no podía darle, al menos no de la manera en que ella lo quería en ese momento. No es solo eso, respondió, intentando explicarse sin herirla. Usted está pasando por muchas cosas ahora mismo, y no quiero que haga algo de lo que pueda arrepentirse más tarde. Victoria lo miró fijamente, las lágrimas finalmente escapando de sus ojos. Se sentía rechazada, humillada, y sobre todo, completamente perdida. Enrique era su único consuelo, y ahora ni siquiera él estaba dispuesto a estar a su lado de la manera en que lo necesitaba. No lo entiendes, dijo en un susurro. No entiendes. Capítulo 3, celos y ruptura. La noche había caído en Houston, cubriendo la ciudad con un manto de oscuridad y calma engañosa. Las luces de las mansiones en River Oaks, el exclusivo barrio donde vivían los Davis, brillaban a lo lejos, pero dentro de la residencia familiar, el ambiente era todo menos tranquilo. Las tensiones que habían estado gestándose en silencio ahora comenzaban a hervir a la superficie. Victoria Davis, envuelta en una mezcla de desesperación y rabia, caminaba de un lado a otro en su amplia habitación, incapaz de encontrar consuelo. El descubrimiento de la relación entre su padre, John Davis, y Amanda, su asistente, la había destrozado por dentro. Durante semanas, Victoria había intentado controlar sus emociones, enfocándose en Enrique, buscando en él un refugio para su creciente inseguridad. Sin embargo, el rechazo de Enrique la noche anterior había sido el golpe final. La frágil estabilidad emocional de Victoria se había roto, y la sensación de que estaba perdiendo todo la estaba empujando al borde del abismo. No podía soportar la idea de que su padre, un hombre que apenas le prestaba atención, le dedicara tiempo y afecto a otra mujer. Era una traición que no estaba dispuesta a aceptar. Pero lo que más le dolía era el hecho de que Enrique, el único que había sido un apoyo para ella, también la había apartado. Se sentía sola, desamparada, como si el mundo entero la estuviera abandonando. Mientras la noche avanzaba, las sombras en su habitación parecían crecer, reflejando el tumulto que sentía en su interior. Los pensamientos en su mente giraban en espiral, alimentando su rabia y sus celos.
No podía dejar de pensar en las noches que su padre pasaba en la oficina, seguramente con Amanda. ¿Qué tenía ella que pudiera atraerlo tanto? ¿Qué la hacía tan especial? Victoria no encontraba respuestas, solo más preguntas que la devoraban por dentro. La relación de su padre con Amanda no era el único problema. El distanciamiento de Enrique era otra herida abierta que no podía ignorar. ¿Cómo era posible que él, después de todo lo que habían compartido, se negara a estar con ella? Victoria había estado convencida de que Enrique la amaba, de que sentía lo mismo que ella. Habían compartido momentos de intimidad, conversaciones profundas y confesiones que Victoria jamás hubiera imaginado compartir con nadie más. Y ahora, él la rechazaba, justo cuando más lo necesitaba. Los celos que sentía hacia Amanda comenzaron a extenderse también hacia Enrique. ¿Y si había otra mujer en su vida? ¿Y si la razón por la que la había apartado era porque estaba involucrado con alguien más? El pensamiento la atormentaba, incrementando su desesperación. Sabía que su comportamiento no era racional, pero las emociones que bullían en su interior eran demasiado fuertes como para ignorarlas. Cansada de darle vueltas a los mismos pensamientos, Victoria decidió tomar el control de la situación. No podía quedarse de brazos cruzados mientras su vida se desmoronaba a su alrededor. Tenía que enfrentarse a la verdad, a todo lo que estaba sucediendo, y, sobre todo, tenía que recuperar lo que sentía que era suyo. Con una determinación nacida del dolor y los celos, salió de su habitación y bajó las escaleras. El silencio reinaba en la casa, roto solo por el suave murmullo del aire acondicionado. Pero Victoria, guiada por sus emociones, sabía exactamente a dónde se dirigía. El cuarto de Enrique estaba en una pequeña ala de la casa, lejos de las habitaciones principales, un recordatorio de la diferencia entre sus mundos. Mientras caminaba por los largos pasillos, la distancia entre ellos se sentía aún más grande, como si un abismo se hubiera abierto entre ellos, uno que no estaba segura de poder cruzar. Finalmente, llegó a la puerta de Enrique. Sin pensarlo dos veces, la abrió de golpe. El sonido de la puerta al chocar contra la pared resonó en el pequeño cuarto, y Enrique, que estaba sentado en su cama leyendo un libro, levantó la vista de inmediato, sorprendido por la repentina aparición de Victoria. ¿Señorita Victoria?, preguntó, con una mezcla de preocupación y confusión en su voz. Victoria cerró la puerta detrás de ella, su rostro enrojecido por la furia y la frustración. «No me llames así», dijo con voz firme, caminando hacia él. «No soy tú, señorita, Enrique. No más». Enrique dejó el libro a un lado y se levantó lentamente, manteniendo una postura defensiva. Sabía que algo andaba muy mal. La intensidad en los ojos de Victoria lo inquietaba profundamente. «¿Qué está pasando?», preguntó con cautela, intentando mantener la calma. Victoria lo miró fijamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Lo que está pasando es que me estás abandonando», respondió, su voz temblando de emoción. «Todos me están abandonando. Mi padre, tú. No sé qué he hecho para merecer esto». Enrique suspiró, intentando encontrar las palabras adecuadas para calmarla, pero sabía que sería difícil. «No te estoy abandonando, Victoria», dijo con suavidad, dando un paso hacia ella. «Solo creo que las cosas entre nosotros se están complicando demasiado. No quiero hacerte daño». Victoria soltó una risa amarga, sin humor. «¿No quieres hacerme daño?», repitió con incredulidad. «Ya me lo has hecho, Enrique. Al apartarme, al rechazarme. Me estás lastimando más de lo que te imaginas». Enrique sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento sería insuficiente. Había sido consciente de los sentimientos de Victoria hacia él, pero también sabía que esos sentimientos estaban siendo impulsados por la confusión y el dolor que ella estaba experimentando en su vida personal. No quería ser parte de ese caos, no quería empeorar las cosas. «Victoria, escucha», intentó, buscando sus ojos. «Lo que sientes ahora es comprensible. Estás pasando por un momento difícil. Pero lo que tenemos, lo que tú crees que tenemos, no es saludable. No podemos seguir así». Las palabras de Enrique cayeron como una sentencia sobre Victoria. Se sentía humillada, rechazada una vez más. Era como si todos los hombres en su vida le estuvieran diciendo que no era suficiente. Primero su padre, quien prefería la compañía de Amanda.
y ahora Enrique, quien no quería estar con ella. La sensación de pérdida y abandono era abrumadora, y Victoria sintió que no podía soportarlo más. «No entiendes nada», murmuró, las lágrimas comenzando a caer por sus mejillas. «Eres todo lo que tengo, Enrique. No puedo perderte también». Enrique sintió una punzada en el corazón al verla así, pero también sabía que no podía ceder. Debía mantenerse firme, por el bien de ambos. «No me has perdido, Victoria», intentó consolarla. «Pero lo que estás buscando en mí, no puedo darte eso. No de la manera en que lo necesitas». Las palabras de Enrique, aunque dichas con la mejor de las intenciones, solo sirvieron para intensificar el dolor de Victoria. Sintió como si estuviera siendo arrancada de todo lo que alguna vez le había dado consuelo. El rechazo era más de lo que podía soportar. Las emociones que había estado reprimiendo durante tanto tiempo explotaron en una mezcla de ira y desesperación. «¿Por qué?», gritó, dando un paso hacia Enrique. «¿Qué he hecho mal? ¿Es porque no soy lo suficiente? ¿Por qué soy demasiado débil, demasiado dependiente?». Enrique, alarmado por la creciente intensidad de Victoria, intentó calmarla. «No es eso, Victoria», respondió rápidamente, su voz llena de sinceridad. «No es que no sea suficiente. Es solo que no podemos estar juntos. No de la manera en que lo quieres. No ahora». Victoria lo miró, sintiendo que su mundo se desmoronaba. No podía aceptar sus palabras. No podía aceptar que, una vez más, estaba siendo rechazada. Las lágrimas caían libremente ahora, y su respiración era irregular. El dolor en su pecho era insoportable. «No puedo perderte también», repitió en un susurro, pero esta vez su voz estaba llena de desesperación. Enrique dio un paso hacia ella, preocupado por su estado. «No me has perdido, Victoria. Pero necesitas ayuda. Necesitas hablar con alguien que pueda ayudarte a superar esto». Victoria, cegada por su dolor, no podía escuchar la lógica en sus palabras. Todo lo que veía era el rechazo. Todo lo que sentía era la traición. «No», susurró, más para sí misma que para él. «No puedo perderte. No puedo». Antes de que Enrique pudiera responder, Victoria se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación, dejando a Enrique con un sentimiento de impotencia. Sabía que algo terrible estaba por suceder, pero no sabía cómo detenerlo. En la oscuridad de la noche, mientras corría por los pasillos vacíos de la mansión, Victoria solo podía pensar en una cosa: ya no tenía a nadie. Capítulo 4. Final trágico. La madrugada del 21 de agosto de 2023 fue sofocante en Houston. El aire denso y caliente parecía presionar contra las ventanas de la mansión Davis, amplificando la tensión que reinaba dentro de sus muros. En el interior de la casa, el ambiente era pesado, cargado de emociones que habían llegado a su punto de ebullición. Victoria Davis, sola en su habitación, sentía como si el mundo se estuviera derrumbando a su alrededor. Su mente, atrapada en un ciclo interminable de dolor, celos y desesperación, no encontraba salida. Horas antes, había huido del cuarto de Enrique después de que él, una vez más, la rechazara. Sus palabras, aunque dichas con suavidad y cuidado, habían sido como cuchillos que atravesaron su corazón. «No podemos estar juntos», había dicho él, con una firmeza que la devastó. Victoria no podía soportar la idea de perderlo, no después de haber perdido la ilusión de cualquier cercanía con su padre, y mucho menos después de descubrir su relación con Amanda, su asistente. Se sentía traicionada por todos los hombres en su vida. El vacío que la consumía se volvía más profundo con cada minuto que pasaba. Las sombras en su habitación se movían con el viento, pero para ella eran monstruos que reflejaban su tormento interior. Las palabras de Enrique resonaban en su mente, repitiéndose sin cesar: «No podemos estar juntos, no de la manera que lo quieres». No podía comprender cómo él, el único hombre que la había hecho sentir amada, ahora la rechazaba. Sentía como si la hubieran arrancado de la única estabilidad que le quedaba. Su padre estaba ausente, perdido en su mundo de negocios y su nueva relación. Enrique, por otro lado, parecía haberla dejado atrás, abandonándola en medio de su dolor. El silencio en la mansión era absoluto, roto solo por el suave murmullo de los aparatos electrónicos y el lejano zumbido de la ciudad.
pero dentro de Victoria, el caos reinaba. Se acercó a la ventana y miró hacia el jardín oscuro que se extendía más allá de la mansión. Las luces de la ciudad de Houston brillaban a lo lejos, pero no ofrecían consuelo. Parecía que el mundo exterior seguía girando, mientras el suyo se desmoronaba. Durante unos minutos, Victoria se quedó inmóvil, contemplando el panorama nocturno, pero su mente no dejaba de trabajar. Un pensamiento se hacía cada vez más fuerte, más claro. Sabía que no podría vivir sin Enrique. No podía tolerar la idea de verlo alejarse de ella, de verlo con otra persona. Y aunque en su corazón sabía que sus pensamientos eran irracionales, la intensidad de sus emociones la había cegado. Sentía que había sido traicionada no solo por su padre, sino también por el único hombre que alguna vez la había entendido, que alguna vez la había amado. Y ahora, todo lo que quedaba era el dolor y la ira. En un impulso que ni ella misma entendía completamente, salió de su habitación y se dirigió hacia el estudio de su padre. Cada paso que daba resonaba en los pasillos vacíos de la casa, y su corazón latía con fuerza. La mansión, con su opulencia y elegancia, ahora le parecía una prisión, un lugar que la había mantenido cautiva emocionalmente durante años. Al llegar al estudio, se dirigió directamente hacia el cajón donde sabía que su padre guardaba un arma. Desde niña, siempre había sabido de su existencia, un secreto que se mantenía por seguridad, pero que nunca antes había considerado usar. Con manos temblorosas, abrió el cajón y encontró el arma. El frío metal en sus manos la hizo dudar por un momento. ¿Realmente estaba dispuesta a llegar tan lejos? ¿Realmente estaba dispuesta a cometer un acto tan irreversible? Pero el dolor y la desesperación dentro de ella eran demasiado grandes, demasiado profundos. Sentía que esta era la única forma de poner fin a su sufrimiento. El arma parecía tener un poder hipnótico sobre ella, una promesa de alivio que la tentaba, que la llamaba. Sosteniendo el arma con firmeza, salió del estudio y caminó en dirección a la habitación de Enrique. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre, pero en ese momento, no le importaba. No podía ver más allá del abismo en el que se encontraba. Todo lo que quería era que el dolor se detuviera. Quería que Enrique entendiera cuánto la había herido, cuánto la había destrozado con su rechazo. Al llegar a la puerta de Enrique, esta vez no la abrió de golpe como antes. En lugar de eso, se quedó quieta por un momento, escuchando el silencio que reinaba al otro lado. ¿Estaría dormido? ¿Estaría pensando en ella? La incertidumbre solo intensificaba su tormento. Finalmente, con una respiración profunda, abrió la puerta lentamente y entró. Enrique estaba dormido, ajeno al huracán de emociones que Victoria traía consigo. La luz suave de la lámpara de la mesita de noche iluminaba su rostro, dándole una apariencia tranquila y serena. Pero para Victoria, esa calma solo intensificaba su desesperación. ¿Cómo podía él estar tan en paz mientras ella se desmoronaba por dentro? ¿Cómo podía simplemente dormir después de todo lo que le había dicho, después de cómo la había rechazado? Con el arma aún en la mano, se acercó a la cama, sus pensamientos acelerados y caóticos. Las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas mientras lo miraba. Lo amaba tanto, pero ese amor se había transformado en algo oscuro, en algo que no podía controlar. Sentía que había sido traicionada, y ese sentimiento la consumía. Se agachó junto a la cama, y con voz temblorosa, susurró su nombre. Enrique. Él se movió ligeramente en su sueño, pero no despertó. Victoria, ahora completamente inmersa en su dolor, levantó el arma, apuntándola hacia él. Su mano temblaba, y las lágrimas caían sin control. Durante unos segundos, todo pareció detenerse. El mundo, que antes estaba lleno de caos y ruido, ahora estaba en completo silencio. Solo existían ella, Enrique y el arma en sus manos. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué me dejaste? En ese momento, Enrique abrió los ojos, despertado por el sonido de su voz. Al principio, estaba desorientado, pero cuando vio el arma en sus manos, su rostro se llenó de terror. Victoria, no. Gritó, tratando de incorporarse rápidamente. Pero antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera detenerla, se escuchó el estruendo del disparo. El sonido fue ensordecedor, rompiendo el silencio de la noche y resonando en las paredes de la mansión. Enrique cayó de vuelta sobre la cama, su cuerpo inmóvil.
La sangre comenzó a manchar las sábanas blancas, creando un contraste perturbador con la calma que había reinado momentos antes. Victoria, con el arma aún en la mano, se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de hacer. Todo sucedió en un instante, y ahora, el hombre que amaba yacía frente a ella, sin vida. El mundo se había detenido por completo. Su respiración se aceleró, y el pánico comenzó a apoderarse de ella. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había llegado a esto? Las lágrimas ahora caían en torrentes, mientras su mente luchaba por comprender la magnitud de sus acciones. El peso de lo que acababa de hacer la aplastaba, dejándola sin aliento. Miró el cuerpo de Enrique, esperando que se moviera, que despertara, que todo fuera solo una pesadilla. Pero la realidad era ineludible. Lo había matado. Durante lo que parecieron horas, Victoria permaneció junto a la cama, inmóvil, incapaz de moverse o de pensar con claridad. Finalmente, cuando el peso de la culpa y el dolor se volvieron insoportables, se levantó lentamente. Sabía que no había marcha atrás, que lo que había hecho era irreversible. Y con esa certeza, tomó una decisión final. Con pasos lentos, salió de la habitación de Enrique y regresó al estudio de su padre. El arma aún estaba en sus manos, y su mente estaba en blanco. Sabía lo que debía hacer. Sabía que no podía vivir con lo que acababa de suceder. Entró en el estudio y, con una calma extraña, cerró la puerta detrás de ella. Miró alrededor por última vez, respirando el aire pesado de la habitación. Su vida, que había sido marcada por el dolor, los celos y la traición, estaba llegando a su fin. Y en ese momento, Victoria levantó el arma una vez más. El último disparo resonó en la mansión, y con él, la tragedia de los Davis llegó a su desenlace final. Capítulo 5. Después de la tragedia. El sol se elevaba lentamente sobre el horizonte de Houston el 22 de agosto de 2023, bañando la ciudad con una luz dorada que contrastaba drásticamente con la oscuridad que reinaba en la mansión de los Davis. El aire era denso, pesado con el tipo de silencio que solo puede surgir tras una tragedia. En el interior de la opulenta casa, la vida había sido despojada de su vitalidad, y cada habitación parecía ser un eco del horror que había tenido lugar. La policía había llegado poco después de que se descubrieran los cuerpos de Victoria y Enrique. El sonido de las sirenas había resonado en la tranquila mañana, rompiendo la paz que había envuelto a la mansión. Los agentes se movían con una seriedad sombría, conscientes de que estaban ante una escena de crimen de una magnitud desgarradora. La noticia de la tragedia se esparció rápidamente por la ciudad, como un incendio forestal, tocando las vidas de aquellos que conocían a los Davis y de quienes estaban más allá de su círculo inmediato. El detective a cargo, la detective Laura Mendoza, se encontraba en el estudio de John Davis. Observaba el lugar con un ojo entrenado, buscando pistas que explicaran cómo había llegado a este trágico desenlace. La mesa estaba cubierta de papeles desordenados, y las fotografías familiares en la pared parecían burlarse de la realidad que enfrentaban. ¿Cómo era posible que una familia que parecía tenerlo todo hubiera llegado a un final tan devastador? Detective, llamó uno de los oficiales desde el pasillo, interrumpiendo sus pensamientos. El padre de la joven quiere hablar con usted. Laura asintió y salió del estudio, sintiendo un nudo en el estómago. John Davis estaba en el salón, rodeado de policías y paramédicos. Su rostro, una mezcla de incredulidad y horror, la impactó. Era un hombre que siempre había estado en el centro de la atención, un magnate del petróleo cuya vida había estado marcada por el éxito, y ahora parecía un hombre quebrado. ¿Dónde están mis hijos?, preguntó John, su voz temblando. Era evidente que no podía aceptar la realidad de lo que había ocurrido. Laura se acercó con cautela, sabiendo que sus palabras podrían cambiarlo todo. Señor Davis, tenemos que hablar, dijo ella, intentando mantener un tono profesional. Debo informarle de la situación. John, incapaz de comprender el significado de sus palabras, solo podía mirar al vacío, buscando respuestas en la nada. Mis hijos, no pueden estar. Su voz se desvaneció mientras comenzaba a entender lo inevitable. Lo siento mucho, dijo Laura, con una empatía que se mezclaba con su deber profesional. Victoria y Enrique han sido encontrados sin vida. Estamos investigando lo que sucedió. El rostro de John se transformó, una mezcla de dolor y rabia. No, esto no puede estar sucediendo.
no puedo. Las palabras se le escapaban, y la frustración se manifestaba en cada movimiento. La escena en la casa se tornó aún más sombría a medida que las horas avanzaban. Los periodistas comenzaban a llegar, atraídos por la historia de la familia Davis y el escándalo que rodeaba la trágica muerte de su hija. A medida que los rumores se esparcían, la noticia de un amor prohibido y una familia disfuncional se convertía en el tema del día. Las redes sociales se llenaron de especulaciones, teorías y comentarios, y la vida privada de los Davis se convirtió en un espectáculo público. Mientras tanto, la detective Mendoza continuaba su investigación. A través de las fotografías familiares esparcidas por la casa, comenzaba a unir los cabos sueltos de la historia. Cada imagen era una pieza del rompecabezas, pero no podía encontrar respuestas a la pregunta que la atormentaba: ¿qué había llevado a Victoria a este trágico final? La investigación reveló que la relación entre Victoria y Enrique había comenzado en secreto, lo que había alimentado el resentimiento y la desesperación en la joven. Las entrevistas con los empleados de la casa mostraron que el ambiente en la mansión se había vuelto tenso, lleno de secretos que estaban a punto de estallar. Las noches en las que Victoria y Enrique se encontraban a escondidas, las discusiones que a menudo se producían cuando él se sentía culpable por estar involucrado con la hija de su jefe, todo había contribuido a la tormenta que culminó en una tragedia. En las siguientes semanas, la vida de John Davis se convirtió en una pesadilla. La presión de los medios y la sociedad lo rodeaban, mientras la culpa y el remordimiento lo consumían. Sabía que había fallado como padre, que su obsesión con el trabajo lo había llevado a ignorar las señales de que sus hijos estaban sufriendo. La pérdida de Victoria y Enrique dejó un vacío que nada podría llenar. La opulencia de su hogar se volvió una prisión, recordándole constantemente su pérdida. A medida que se acercaba la fecha del funeral, la atmósfera se volvía cada vez más sombría. Los amigos y familiares comenzaron a llegar, pero el silencio reinaba. El dolor era palpable. La comunidad, que una vez había visto a los Davis como un símbolo de éxito y poder, ahora los miraba con una mezcla de pena y morbo. El funeral se convirtió en un evento público, donde las lágrimas de dolor se mezclaban con miradas curiosas. John se sentó en la primera fila, su rostro demacrado y su corazón roto. Al mirar el ataúd de su hija, una oleada de emociones lo abrumó. Deseaba poder regresar el tiempo, poder cambiar las cosas, poder ser el padre que Victoria necesitaba. Las palabras del pastor resonaban en sus oídos, pero apenas las escuchaba. Todo lo que podía pensar era en la sonrisa de su hija, en los momentos perdidos, en las oportunidades que no había sabido aprovechar. El día del entierro fue un verdadero duelo para todos los asistentes. Cada persona que se acercaba al ataúd traía consigo su propio dolor y su propia historia. Algunos recordaban a Victoria como una joven brillante y llena de vida, otros la veían como la víctima de un trágico destino. Pero para John, solo había una verdad: había perdido a su hija, y no podía cambiar lo que había pasado. En el cementerio, los rumores continuaron corriendo como un fuego. La historia de Victoria y Enrique, su amor prohibido y su trágico final, alimentaron el chisme que corría por las calles de Houston. Las personas hablaban de una relación tóxica, de la presión que la familia imponía a la joven, y de la culpa que había llevado a su decisión final. Todo el mundo tenía una opinión, y todo el mundo parecía querer ser parte de la historia. Una semana después del funeral, John decidió que no podía seguir así. La culpa lo consumía, y se dio cuenta de que no podía dejar que la historia de su hija terminara con su trágica muerte. Sabía que debía honrar su memoria de alguna manera, y comenzó a trabajar en una fundación en su nombre. La fundación se centraría en ayudar a jóvenes en situaciones similares, brindando apoyo emocional y recursos para aquellos que luchaban con problemas de salud mental y relaciones abusivas. Mientras trabajaba en la fundación, John encontró una nueva razón para levantarse cada mañana. Comenzó a conectar con otros padres que habían perdido a sus hijos, y juntos compartieron sus historias de dolor y esperanza. A través de estas conexiones, encontró consuelo y un sentido de propósito. La tragedia de su hija no sería en vano, ayudaría a otros a evitar el mismo destino. Con el tiempo, la fundación se convirtió en un refugio para aquellos que necesitaban apoyo. John organizó eventos comunitarios, charlas y talleres, creando un espacio seguro donde los jóvenes pudieran compartir sus experiencias y recibir ayuda. Al hacerlo, comenzó a sanar, aunque la pérdida de Victoria siempre estaría presente en su corazón. En las noches más oscuras, cuando el dolor se hacía más fuerte,
John se sentaba en el jardín de su casa y miraba las estrellas. Recordaba a su hija y deseaba que pudiera ver lo que había creado en su honor. Sabía que nunca podría recuperar el tiempo perdido, pero al menos podía asegurarse de que su legado viviera. La tragedia que había marcado a la familia Davis también había cambiado la forma en que la comunidad de Houston veía el amor, la familia y el dolor. Las historias de Victoria y Enrique resonaban en los corazones de quienes las escuchaban, recordándoles la importancia de cuidar a aquellos que amaban, de no dar por sentado a las personas que estaban en sus vidas. Aunque el camino hacia la curación fue largo y arduo, John se dio cuenta de que, a través del dolor, había encontrado una nueva forma de amar. Había aprendido que la vida, a pesar de sus altibajos, era un regalo precioso, y que cada momento debía ser valorado. Mientras continuaba su trabajo con la fundación, comenzó a vislumbrar un futuro en el que el dolor de su pérdida se convirtiera en una fuente de esperanza para otros. Así, aunque el capítulo de la tragedia había cerrado para la familia Davis, una nueva historia estaba comenzando, una historia de resiliencia, amor y la búsqueda de significado en medio del dolor. A través del recuerdo de Victoria, John continuaría luchando por aquellos que necesitaban ser escuchados, aquellos que necesitaban un faro en su oscuridad. El legado de su hija viviría en cada vida que tocara, en cada joven que encontrara esperanza en su historia.